Hoy vamos a aprender a migrar materiales nativos de Blender, procedurales de Blender, a otro tipo de motores de render como podrían ser V-Ray, Unity, Unreal Engine, Corona o cualquier otro. Las cosas que vamos a ver en este tutorial son intermedios, no son avanzados, ya que no voy a utilizar lenguaje técnico ni mucho conocimiento técnico de los motores de render, pero sí es un poco intermedio, ya que voy a utilizar muchas herramientas de Blender que no voy a explicar detalladamente. Para empezar, vamos a recapitular un poco de cómo funcionan los motores de render. Los motores de render son esos software, esos programas que por medio de algoritmos, por medio de procedimientos matemáticos, replican o simulan la iluminación global, la iluminación de entorno, que se llama en 3D iluminación global. ¿Qué están replicando? Están replicando emisores de luz que a su vez están emitiendo luz hacia un objeto. Esa luz rebota adquiriendo las propiedades de ese material y luego llega hacia nuestros ojos o hacia nuestra cámara y es en donde nosotros interpretamos ese material, lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo. Todo este proceso es el proceso de iluminación global y lo hacen los diferentes motores de render por medio de algoritmos. Estos motores de render tienen similitudes y diferencias. La principal diferencia es que trabajan en lenguajes diferentes, es decir, todos estos algoritmos, todos estos procedimientos matemáticos que hacen son intransferibles. Cada uno tiene su propio lenguaje y no se comunican entre sí, no tienen el mismo lenguaje. Esa es la mayor diferencia. Pero la similitud a la cual nosotros nos vamos a aprovechar en este tutorial es que sí existe un lenguaje común, por así decirlo, digamos que como un traductor entre motores de render, y eso es por medio de mapas de textura, que sería lo que tenemos aquí. Nosotros creamos materiales en esos diferentes programas, que vendría siendo, por ejemplo, un material de Blender, es un material muy simple que tiene diferentes características, tiene color, tiene metalicidad, tiene rugosidad, índice de refracción, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas características podemos transferirlas a texturas, como vemos aquí. Por ejemplo, esto es un mapa de color, esto es un mapa de rugosidad, mapa de normales, de desplazamiento, etcétera, etcétera. Todas esas características del material nosotros podemos convertirlas a textura, a una textura externa que puede ser JPG, PNG, Targa, etc. Y estas texturas externas son las que sí vamos a poder usar en cualquier motor de render y en cualquier programa. Por eso es que estas texturas vendrían siendo como el traductor, el lenguaje común entre motores de render. Y otro punto clave a entender es la diferencia entre materiales procedurales y materiales no procedurales. La palabra procedural hace referencia a que surge de un procedimiento, en este caso un procedimiento matemático. Los materiales procedurales son aquellos que surgen mediante procedimientos matemáticos internos o nativos a los programas en que estemos trabajando. Por ejemplo, un material procedural de Blender, que es esta imagen que está aquí, es nativo de Blender, no es transferible. Está en el lenguaje interno de Blender y del motor de render Cycles, o también Eevee. No es transferible. Los materiales procedurales son ampliamente modificables, podemos modificar cada pequeño detalle, pero no son transferibles. En cambio, nosotros podemos convertir esos materiales procedurales en materiales no procedurales, que vendrían siendo materiales a base de puras texturas externas, a base de un mapa de color, a base de un mapa de rugosidad, etc. Al convertirlo en material no procedural, estamos perdiendo capacidad de cambiar los detalles de ese material, pero a su vez estamos ganando la capacidad de transferir ese material a otros programas u otros motores de render.
El material que vamos a aprender hoy a transferir de procedural a no procedural va a ser el material de madera que hicimos en un tutorial anterior. Los invito a ver el tutorial si quieren crear desde cero ese material. Este va a ser el material que vamos a transferir a no procedural, es decir, que vamos a exportar las texturas, los mapas de texturas para otro tipo de programas u otros motores de render. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es imprescindible, es activar el Node Wrangler, que es un add-on de Blender. Vamos a editar, preferencias, add-ons, escribimos aquí Node o Node y vamos a activar este add-ons que se llama Node Wrangler. Este add-on le vamos a dar aquí a salvar preferencias. Este add-on lo que nos va a permitir es la capacidad de, al momento de ver el render, de previsualizar el render, si nosotros hacemos shift clic en un nodo, ven que se acaba de hacer una conexión. Se acaba de hacer una conexión directa al viewport, saltándose el material. Y lo que estamos visualizando justo ahí es solo lo que está saliendo de este nodo y de los que están atrás. Así que por medio de Control Shift Click podemos visualizar diferentes nodos directamente. Y así vamos a poder identificar las texturas que vamos a extraer, los mapas de textura. En resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro material procedural, que vendría siendo este que tenemos aquí. Si quieren saber cómo hacerlo, van al tutorial de material de madera, lo voy a dejar en la descripción igualmente. Y es este material, es bastante sencillo, parece complejo al principio, pero es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque está construido a base de 3 materiales. En este caso sería una textura de madera simple, la cual transformé, modifiqué con los diferentes nodos de Blender, una textura de suciedad y una textura de polvo o una capa de polvo por encima del material. A partir de esas 3 texturas, yo creé este material que es 100% modificable. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar el color de la madera, puedo cambiar la rugosidad y todos los parámetros del material. Una vez identifiquemos las texturas, que eso lo vamos a hacer ahorita poco a poco, vamos a exportarlas. Por ejemplo, que sería nuestra textura de color, la vamos a exportar y es la que vamos a usar en el otro programa. Y ahora hace falta definir que hay 2 métodos para exportar materiales en forma de mapas de textura. El primero es por medio de Bake, que es esta opción que tenemos aquí en Blender. Esto lo que hace es un render de la superficie del objeto. Si nosotros vamos hasta aquí, por ejemplo, si nosotros vemos el mapeado V de nuestro objeto, que sería este que está aquí, es decir, el desplegado de la superficie de nuestro objeto en un plano bidimensional, el Bake lo que hace es renderizar la superficie. ¿Qué significa esto? Vamos a buscar aquí. Vamos a hacerlo rápidamente. Yo voy a hacer un Bake del mapa diffuse o mapa de color de este mono. Le voy a dar clic a Bake y se va a tardar un momento. Y aquí, una vez terminado el Bake, ya tengo el mapa de la textura, pero lo tengo en la superficie del objeto. Y esto tiene 2 limitaciones muy importantes. La primera limitación es que solo funciona, uy, un segundo, esto se ve muy pequeño, ok. La primera limitación es obvia. Esto solo funciona en este modelo, solo funciona en el modelo original. Eso es lo malo, eso es lo primero. ¿Vale? Y la segunda limitación es que tiene información de la luz de la escena inicial. Como pueden ver aquí, por ejemplo, si me acerco aquí, justo a esta zona, véanlo aquí, justo a esta zona que se ve oscura, es justo la zona que queda aquí abajo. Por eso, el color de mi material se va a ver afectado por la iluminación de la escena. Y eso es algo que no queremos. Por eso, este método que es por medio del Bake de las texturas, no lo vamos a utilizar.
vamos a utilizar otro. Imaginen que la superficie de mi modelo no es este complejo de el monito, sino imaginen que la superficie es cuadrada. Entonces, la textura ya no me saldría con esta forma tan rara, sino que me saldría cuadrada. Y justo eso es lo que vamos a aprovecharnos en este método para extraer los mapas de textura. Sin embargo, va a haber ciertas limitaciones con este segundo método. Y la limitación principal va a ser que el postprocesado va a afectar las características de nuestro material, porque va a afectar la textura que vamos a renderizar, el mapa de textura. Eso se va a poder resolver, pero luego hay otra limitación que no vamos a poder resolver, y es que hay características del material que no son transferibles a texturas, como por ejemplo el Fresnel, el Layer Weight o la transmisión, materiales transmisivos. Estos son propiedades que no pueden transmitirse por texturas. ¿Por qué? Porque son características de los materiales intrínsecas al motor de render. Para que un material sea transparente, el algoritmo que va a hacer ese material transparente es nativo del programa que estemos utilizando o del motor de render que estemos utilizando. Igualmente, el Fresnel, el Layer Weight y muchas otras características del material. ¿Esto qué significa? Que el material que nosotros vamos a poder exportar va a tener un mapa de color, ese va a ser uno de los que vamos a exportar, va a tener también un mapa de rugosidad, también puede ser de glossiness, va a tener un mapa de normales, estos van a ser los principales, pero también va a tener otro tipo de mapas que les voy a enseñar a extraer. Ok, ahora sí vamos a ponernos manos a la obra para ver cómo hacerlo. Este material es el que nosotros tenemos aquí. Voy a eliminar esto aquí. Es el que nosotros vamos a convertir del sistema de nodos de Blender a mapas de texturas entendibles. Si quieren aprender a hacer este material con este sistema de nodos, los invito al tutorial que dejo en la descripción. Lo primero es preparar el archivo para extraer las texturas, empezando por eliminar el postprocesado. Blender viene por defecto con un efecto de postprocesado que tenemos que quitar, solo para extraer los materiales. Tengan en cuenta que ese efecto de postprocesado es útil, y es esta opción que tenemos aquí, que es de Filmic. En Color Management tenemos Filmic. Eso es un efecto de color que cambia el procesamiento del render para verlo más realista. No me voy a poner a explicar exactamente qué es, solo sí que tenemos que quitarlo, tenemos que ponerlo en estándar. De hecho, ustedes van a ver cómo cambia cuando lo pongo en estándar, ves que se ve peor el render, ya no se ve tan bien. Eso lo vamos a quitar porque ese efecto de postprocesado va a afectar el mapa de textura y eso no queremos que ocurra. Y segundo, vamos a cambiar el output de las texturas. Nosotros vamos a querer las texturas, en mi caso las voy a querer en JPG al 100% de calidad. Una vez eso, guardo el archivo, ya está preparado para empezar con el proceso. Ahora vamos a poner esta cámara en la escena principal, perfecto, y voy a crear una colección nueva. Esta colección va a ser exportar mapas. Le voy a poner exportar mapas a esta colección. ¿Por qué? Porque en esta colección, que va a estar completamente vacía, es en donde vamos a empezar a exportar esos mapas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a la vista, un segundito, para que ustedes puedan ver lo que estoy oprimiendo. Aquí pueden ver lo que voy a oprimir. Me voy a ir a la vista superior, voy a crear un plano. Desde la misma vista superior, sin moverme, voy a crear una cámara. La cámara se creó viendo hacia abajo. Voy a subir esa cámara 2 unidades. Con control 0 voy a meterme en la vista de esa cámara y vamos a empezar a cambiar. Por ejemplo, no quiero que se vea en perspectiva, sino que se vea en ortográfico. Y quiero que la escala de esa proyección ortográfica sea 2. Y lo último que vamos a hacer es, vamos a esta segunda opción en el formato de render y quiero que sea un formato cuadrado, es decir, de 1920 por 1920.
Y por último, yo voy a ampliar la escala un poco del plano. Ven que el plano está aquí justo al ras. La voy a ampliar un poco para que se salga, para crear un margen de error. Todo este pequeño espacio que se va a salir del render es un margen de error de la textura. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es darle a este plano, le voy a dar el material que queremos transferir. En este caso es el material de la madera, lo único que tenemos aquí. Y si vemos en render, vemos que el plano se ve tal cual como el material de la madera, solo que faltan los efectos por cuestiones de la iluminación. El primer parámetro a tener en cuenta va a ser la escala del material o de la textura. ¿Por qué? Porque aquí se están creando detalles muy pequeñitos que al momento de renderizar la textura, como va a ser de 1900 píxeles por 1900 píxeles, se van a perder esos pequeños detalles cuando rendericemos la textura. Y eso es algo que no podemos permitirnos. Así que voy a cambiar la escala de las texturas principales a unas más pequeñas. Voy a poner aquí uno, voy a poner aquí uno y voy a poner aquí uno. Perfecto. Así los detalles ya se ven más grandes y no se van a perder cuando rendericemos la imagen. Ahora sí podemos empezar a renderizar los mapas. El primero que vamos a renderizar es el mapa de color, que vendría siendo este nodo de aquí, que es el último nodo de todas las modificaciones que le hice de color a la textura. Así que voy con Control Shift clic, le hago clic a este nodo justamente y le voy a dar a render. Una vez se termine de renderizar la textura, aquí estoy viendo un pequeño problema. Pueden ver aquí que tengo aquí la forma de mi monito. Eso es porque se me olvidó ocultar la capa del mono. Así que voy a venir para acá y con este botón voy a ocultar la capa donde está el mono. Solo quiero que se renderice la segunda capa, la segunda colección. Una vez hecho eso, ahora sí podemos darle de nuevo renderizar. Esperamos que termine el render y una vez terminado, guardamos esto como un mapa de color. En este caso voy a crear una nueva carpeta, se va a llamar madera, mapas. Y voy a abrirla. Y aquí voy a crear mi primer mapa de color, que es este. Voy a poner madera, mapa, o mejor dicho, color map. Perfecto. Ya tengo mi primera textura. A ver, está mi primera textura en JPG. Perfecto. Ahora vamos con nuestro mapa de rugosidad, que vendría a ser este que está aquí. Si le damos Control Shift clic, vamos a visualizar solamente lo que sale de ese nodo, como pueden ver aquí. Pero aquí debo aclarar algo. Este es el mapa de rugosidad porque Blender trabaja con rugosidad. Pero hay otros programas que trabajan con glossiness, por ejemplo. Y la única diferencia, si ustedes quieren migrar este material a un motor de render que trabaja con glossiness, lo único que van a tener que hacer es crear justo aquí en el medio un invert color. Vamos a ver. Voy a crear un color invert. Lo único que está haciendo eso es invertir la textura en blanco y negro, porque el glossiness es la rugosidad invertida. Por ahora vamos a eliminar eso, ya que a nosotros nos interesa es trabajar con la rugosidad. Vamos a conectar aquí y aquí y ver directamente con Control Shift clic, damos a nuestro nodo de rugosidad y renderizamos esta imagen. Una vez termina de renderizar, guardamos esta imagen en nuestra misma carpeta y vamos a poner madera y roughness map. Perfecto. Y por último faltaría el mapa de normales, que es el que le da el relieve a nuestra textura. Sin embargo, eso no se puede hacer con el mismo método. Como pueden ver, si le doy Shift clic al bump, no se genera un mapa de normales común. Y por eso no vamos a utilizar este. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a dar Control Shift clic a nuestro nodo principal y vamos a hacer un bake del mapa de normales. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero es crear una textura de imagen en nuestro sistema de nodos, pero desconectada, no tiene que estar conectada a nada. Y vamos a crear aquí una nueva textura y le vamos a poner 1920 por 1920.
y le damos nueva imagen. Nueva imagen. Perfecto. Ahora nos vamos a Bake y en vez de Diffuse vamos a elegir Normal para hacer el bake del Normal Map en esta textura que acabamos de crear. Simplemente tenemos que tenerla seleccionada esta textura y le damos Bake. Una vez terminado el bake de la textura, aquí se puede ver que este sería nuestro mapa de normales. Y lo guardamos igualmente, vamos a nuestra carpeta, aquí lo voy a cambiar a JPG y ponemos madera normal map y lo guardo. Y ahí ya tendríamos nuestros 3 mapas principales que componen este material. Sin embargo, esto no solo se queda aquí. Ustedes tienen la posibilidad de, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una diferencia en el sheen o en la emisión o en cada una de las propiedades del material, pueden hacerla, pueden crear un sistema de nodos para cambiar, por ejemplo, la metalicidad. Y el último nodo que va a ir conectado justo aquí, en donde va la metalicidad del material, es el mapa metálico. Así que simplemente tendrían que conectar a ese nodo final y renderizar de nuevo el mapa que ustedes necesitan. Lo único que se tiene que hacer el bake es el de normales, porque contiene información adicional. De resto, todos pueden hacerlo con el mismo método del color map y del roughness map. También cabe aclarar que ustedes pueden modificar todas las propiedades de este material. Por ejemplo, yo quiero una madera verde, por poner un ejemplo. Esta madera verde, yo solo tengo que cambiar el color en mi material procedural y vuelvo aquí a mi mapa de color y renderizo esta textura. Y este va a ser mi mapa, otro mapa de color. Es decir, a partir de un material procedural de Blender pueden sacar incontables materiales no procedurales en forma de mapas de textura. Simplemente modifican un poco las características del material procedural y vuelvan a exportar las texturas. Y así constantemente para hacer lo que necesiten. Y esto lo pueden reutilizar este material para videojuegos en motores como Unity, en motores como Unreal Engine o en otros motores de render como pueden ser V-Ray, Corona, etc. El último paso sería ver que el material se ha exportado correctamente. Aquí voy a volver a mi madera al color de siempre. ¿Cómo vamos a saber si el material se exportó correctamente? Vamos a crear una nueva escena y vamos a importar el material a esta nueva escena para ver si se ve bien. Vamos a ir a cámara, voy a crear una cámara rápidamente, una escena muy simple, simplemente para cerciorarnos de que el material esté correctamente creado. Voy aquí a cambiar un poco la luminosidad. Estoy creando una escena muy simple solo para ver el material. Y a esta esfera voy a crearle un material nuevo, aquí lo tengo, y voy a incluir los 3 mapas que yo acabo de crear. Tengo aquí el color map, el normal map y el roughness map. Voy a cambiar estos de posición simplemente por organizarlos. Y ahora estos 3 los voy a conectar con control T, creo un mapa de coordenadas, un nodo de coordenadas y un nodo de mapping simplemente para estructurarlos mejor. Y a partir de aquí voy a conectar los 3 al mismo, para que tengan la misma escala, la misma rotación y la misma locación. Y ahora lo único que habría que hacer es conectar el color map directo al color. Ahora pueden ver que tenemos el color. Conectar el roughness a la rugosidad. Ya podemos ver cómo cambia la rugosidad del material. Y para el normal no es tan simple como conectarlo. Miren, si yo lo conecto ven que no pasa nada. Para el normal map, perdón, hay que crear un nodo de vector de si no me equivoco es el de mapping. No, un segundito, que no, normal map, aquí está, este nodo en normal map. Vamos a conectar el color al color y este sí va directo a nuestro normal. Muy importante, los normal map no tienen que tener un espacio de color RGB. Tienen que poner non-color. Y ahora sí se puede ver eso. Vamos a aumentar un poco ese mapa de un mapa de relieve y listo. Este sería nuestro material completamente convertido a 3 imágenes. Recuerden que antes era un mapa de nodos procedural de Blender, ahora simplemente son 3 imágenes.
una imagen de color, una imagen de rugosidad y una imagen de normales. Si tienen cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y si les gustó el video pueden apoyarme dejando un me gusta.